Shalom, shalom. Que el Eterno les bendiga. Que nuestro Abba les bendiga. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de un resumen acerca de las fiestas del Eterno, como nuestro Adón Yeshua o nuestro maestro, él vino y cumplió no todas las fiestas que están en la Torá, en la palabra del Eterno, porque le faltan aún que cumpla 3 fiestas. Y qué importante es para nosotros saber y entender y comprender las fiestas del Eterno. Y como nuestro Adón Yeshua dijo: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Bueno, si tú eres hijo del Eterno y tú quieres o luchas por obedecer su palabra, así como nuestro Adón Yeshua dijo que hiciéramos, obedecer lo que Él dejó establecido como pacto perpetuo, entonces, y para ti es esto. Y también si tú dijiste de que habías nacido o que tu iglesia nació en Pentecostés, pues miremos qué significa Pentecostés a la luz de la palabra. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Es Pentecostés porque el Espíritu Santo descendió, porque el Ruach descendió? ¿O es Pentecostés porque ya se celebraba antes? La palabra Pentecostés es una palabra griega que fue traducida o fue traducida del hebreo al griego, que en hebreo significa Shavuot. Entonces, esta palabra Shavuot en hebreo, que en griego significa Pentecostés, es una fiesta no judía. No es una fiesta judía, es una fiesta del Eterno que dejó por pacto perpetuo. Él dijo que después de Pesaj, hace unas semanas atrás celebramos Pesaj, y la Torah dice, o la palabra del Eterno dice, Levítico 23, habla acerca de Pesaj, en el primer mes de las fiestas, a los 14 días, Pascua del Eterno. Después que se celebra la Pascua, 3 días después, es una fiesta que se llama Bikurim, la fiesta de los primeros frutos. La fiesta donde el primer grano que brota en el tiempo antiguo se cortaba y se llevaba al sacerdote, y después el sacerdote la mañana agarraba la ofrenda y la mesía, y esa es la primera, esa es la primicia de primicias. Por eso nuestro Adón Yeshua vino a cumplir esas fiestas, lo que es Pesaj, pan sin levadura, que es la extracción del pecado del hombre, y Bikurim. Él es la primicia, Él resucitó primero. Por eso habla la Torah o la palabra del Eterno, de que así debe de ser. Después dice la palabra del Eterno que vendríamos nosotros después del Shabbat o el del día del reposo, contar 7 semanas de 7. Son 49 días. Más uno, que es el atardecer de ese último Shabbat, es Pentecostés. Por eso es que, para que tú entiendas y estudies un poco, habían 3 fiestas
de peregrinación, que mientras el templo estuviera construido, los israelitas o los judíos, no importara dónde estuvieran, al llegar a esa fiesta, ellos tenían que regresar a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y tres, una es la fiesta de Pesaj o Passover, o comúnmente muchos le dicen Pascua. La segunda es Shavuot, como tú y yo le hemos conocido del cristianismo, la palabra griega, ¿ok? Griego del griego, Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de las cabañas, ¿ok? Para que podamos entender por qué es que estos hombres estaban en el aposento alto, los 120 celebrando en la mañana, a tercera hora, en la mañana, y había muchos hombres ahí. No eran gentiles, eran judíos que venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. No es fiesta, no era Pentecostés porque el Espíritu Santo descendió, era Pentecostés. Por eso el Espíritu Santo descendió. Por eso Joel había dicho que en esa fiesta Israel iba a ser por primera vez la luz a las naciones. Y por eso es que cuando estos hombres, los 120, fueron llenos del Ruach o del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas humanas. Estos hombres, en Hechos capítulo 2, le entendían. Yo creo que sí, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Hechos capítulo 2, lo vamos a poner como Reina Valera. Hechos 2. Esta es la Hechos Reina Valera 1960. Porque quiero que tú entiendas algo muy importante hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, si tú cambias esta palabra, Pentecostés, y le pones aquí, cuando llegó el día de Shavuot, porque esa es la verdadera palabra, Shavuot. ¿Por qué Shavuot? ¿Y cómo es que tú me dices, te has de preguntar, qué es Shavuot y no Pentecostés? ¿Y por qué Shavuot y ya lo celebraron los judíos? Porque ese fue el día que el Eterno le dio la única constitución divina, de origen divina, a su pueblo Israel, ese día, en Pentecostés, en Shavuot. Es al único país, al único que se le dio de origen divina los estatutos, y a nadie más. Él fue el único. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Escuchemos. No eran paganos. Judíos. Judíos. Moraban judíos. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno
les oía hablar en su propia lengua. Notemos claramente cómo está la escritura. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué es que eran de todas las naciones? Judíos, varones de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Israel todos sabemos que hubo mucha diáspora. La de Nabucodonosor a los judíos y también los de los asirios a los del Israel del norte. Los dos reinos de Israel fueron divididos y el norte fue llevado a los asirios y se mezclaron con los asirios y parte se quedó en Samaria. Por eso los samaritanos eran de las 10 tribus perdidas de Israel y los judíos se fueron al exilio con Babilonia y ellos guardaron la Torah y el pacto aún estando allá, donde estaba Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Jeremías, Isaías. Ellos estaban allá en Babilonia y luego regresaron después de 70 años. Pero muchos de los judíos se fueron y a muchas partes del mundo y aprendieron, muchos se mezclaron en el sentido de hablar sus idiomas. Por eso es que, pero ellos guardaban la Torá, los mandamientos del Eterno y este pacto que tenían que venir a Israel a celebrar la fiesta de Israel. Por eso es que dice aquí en el 5, moraban entonces en Jerusalén, no está hablando de gentiles, judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hechos estruendos, y se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en cada uno de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Friginia, y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo que estaban llenos de vino, estaban borrachos. Pero la palabra aquí dice prosélitos, judíos, tanto judíos como prosélitos. Entonces la palabra prosélito es alguien que deja sus tradiciones y se convierte en la religión de ellos o de cualquier religión. Dejas tu nacionalidad y te conviertes. En el caso, si eres un gentil, te vas a Israel, haces el voto y pasas un montón de procedimientos a tal grado que luches por meterte hasta que cumplas esos requisitos. Ya te haces un prosélito, renuncias a toda la religión que tú has aprendido, es un prosélito. Por eso aquí dice que son judíos. Entonces todas estas personas que estaban allí en el Pentecostés eran judíos que se habían sido esparcidos en la primera o segunda diáspora y habían nacido en esos países y habían aprendido los idiomas de esos países. Pero como sus ancestros, sus padres de ellos, les habían enseñado el temor al Eterno y guardar sus fiestas, por eso estaban regresando en esta fiesta de peregrinación. Por eso es que ellos les escuchan hablar y se preguntan qué quiere decir esto. Entonces Pedro les dice, entonces Pedro, poniéndose de en pie, alzó con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, oigan bien,
porque toda la vida nos han dicho que son gentiles estas personas y que recibieron el evangelio. En realidad, estas personas que estaban ahí celebrando el Pentecostés eran judíos, y aquí estaban ellos con los 120 apóstoles. Entonces les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que, que no a la hora tercera. ¿Por qué? Porque a esa hora fue cuando la Torah se le fue dada a Israel. Y es imposible que a esa hora un judío esté borracho. Mas eso lo es dicho por el profeta Joel. En los postreros días está hablando: derramaré de mis ruas, de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando del día de Pentecostés. Por eso es que ellos siempre lo siguen celebrando, porque es un pacto perpetuo. Ahora, para que me entiendas, nos vamos a Levíticos 23:16. Aquí, a los creyentes en Mashiach, ¿verdad? Él murió el miércoles en la noche, al jueves en la noche, el viernes en la noche. Son 3. Pero acordémonos que en la Torah, la palabra, el día empieza a la caída del sol. A la caída del sol es un día, el 9 es un día, 2 días, 3 días. Aquí son 3 días, un día, una noche, 2 noches y 3 noches. Aquí, el atardecer del sábado, él resucitó. Cuando se le aparece a María Magdalena, a las Marías le dice: estoy aquí, no me toquéis, porque no he subido al Padre. ¿Cuándo es que él sube al Padre? Al tercer día, en el sábado al atardecer. Al amanecer del domingo 9, en la tercera hora, veámoslos en Levítico, creo que es esta, 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, Yod Hei Bajei, dice, at Mimohat Hashavat, Hashiit Siperu, Hamishin Yom Habekuret, Minha Hadashah y Adonai. Entonces, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Lo que estamos hablando de Shabbat, de este día, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que sea acepto el día siguiente del día de reposo. La mecerá, que viene siendo el domingo en la mañana, a la tercera hora, a las 9 de la mañana. Es cuando el sacerdote le han llevado esas primeritas. Cuando tú le ves a tu primer cultivo, a primer fruto, ese se le corta, o las flores, lo que lleva lo cortas. Entonces vienes y lo traes al sacerdote, el sacerdote lo mece delante de Abba, y esa es la ofrenda Mesías. Ese es Mashiach. Por eso él le dijo a María, le dice: no me toques, tengo que subir al Padre. ¿Por qué tenía que subir al Padre? Porque él es el sumo sacerdote y tenía que presentarse, y también es la primicia, y tenía que presentarse delante de Abba y decirle: Padre, aquí estoy, yo soy la primicia.
Aquí estoy, aquí está mi sacrificio. Entonces, entonces, del pasado, este Shabbat, este, y no importa cuánto, cuántas veces, no importa cuánto, en qué fecha caiga Pesaj, puede caer lunes o puede caer jueves en la noche para amanecer viernes. Pero la Torah dice que vas a contar 50 días después de este Shabbat, de este. Si aquí Él resucitó, se cuenta un Shabbat, dos Shabbat, tres Shabbat, cuatro Shabbat, cinco Shabbat, seis Shabbat y siete Shabbat. Siete Shabbat. ¿Por qué? Porque Él resucitó aquí, aquí, después del Shabbat este. Pero si la fiesta ahora que nosotros celebramos nos cayó el jueves, entonces se cuenta como fue antes, se cuenta este Shabbat. Uno, 2, 3, 4. Entonces aquí, esta es la fecha que nos cayó a nosotros esta vez. Nos cayó el 6 a 7. Uno, 2 y 3. Entonces aquí cae, dice que se va a contar desde el después del Shabbat semanal. Entonces aquí está el Shabbat semanal de Pesach. Yo se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy contando aquí. Entonces, a ver, entonces nos cayó aquí el domingo. Cuenta un Shabbat, un Shabbat. Sí, porque aquí ya no, aquí ya. Sí, entonces aquí un Shabbat, dos Shabbat, tres Shabbat, 4, 5, 6 y 7 Shabbat. Porque estamos contando del primer aquí. Entonces, estas son una semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, me había equivocado, perdón. Entonces son 49 días más uno que es 50 y es Shavuot o Pentecostés. Vayikra 15, 16 y se comenzará a contar a partir del Shabbat semanal después de la celebración de Pesaj, no del día de reposo del primer día de la semana del pan sin levadura. Por eso que muchas personas se equivocan porque, como en el caso de nosotros que estudiamos raíces hebreas, celebramos la fiesta del Eterno que Él dejó por pacto perpetuo de generación a generación. Mucha gente se equivoca y como este día en la noche se celebra Pesaj, el otro día siguiente es un Shabbatón anual. Y mucha gente se equivoca porque empieza a contar de después de ese día. Cuando la Torah es bien clara y dice que después del Shabbat semanal. Aquí dice, y contará después del día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla ofrenda, Mesías, de 7 semanas serán. Ufarten lachen mimo jorat hashavat mayon javi achen et haomer at nufa sheba shabatot mitmot tj na. Entonces dice después, aquí está hablando no de Shabbatot,
no de este Shabbatot, no Shabbatot, está hablando de Hashavat, 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 o sea, del día de reposo semanal. Entonces, ¿qué haces tú celebrando de otra manera cuando la Torá está diciendo de que es después de Pesaj, después de pan, después del Pesaj, el Shabbat semanal, después del día de reposo semanal, 7 semanas, 7 Shabbatot, 7 días de reposos pasarán. Entonces, ¿cómo es que yo no entiendo? ¿Cómo te cabe en la cabeza pensar que a lo mejor es así? Cuando la palabra del Eterno dice lo contrario, dice otra cosa, ¿cómo te dejas manipular por las personas? No entiendo. Cuando la palabra es clara ahí donde está, y contaréis desde el día siguiente, contaréis desde el día que sigue, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuándo se ofrece la ofrenda mecida? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ofrece y el sacerdote ofrecerá la gavilla delante de Adonai para que seas acepto el día siguiente del día de ¿qué? De reposo. Y el sacerdote ofrecerá la gavilla delante de Adonai para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo. No está hablando de la fiesta. No está hablando del día de reposo, de festivo, de Pesaj. ¿Qué más claro que eso? ¿Cuál día de reposo? Entonces nuestro maestro Don Yeshua lo cumplió en la semana que él murió, exactamente cayó así. Así como te muestro este diagrama. Bueno, la muerte, perdón. Era miércoles en la noche. Miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, son 3 días. Al atardecer del día de reposo, él resucita. En la mañana, cuando las mujeres fueron en la tercera hora, se encuentra con nuestro maestro y él les dice: no me toquen, tengo que ir arriba, todavía me falta que ir y presentarme delante de Abba. Y como todos sabemos que hay un mediador entre el Padre Eterno y el hombre, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro Cohen, nuestro sacerdote, que intercede por nosotros. Él dijo: yo tengo que ir a mi Padre y ofrecerme como esa primicia y mecerla. Ahí, cuando Él murió y resucitó, ahí se cumplió esta fiesta que se llama Bikurim, los frutos. Por eso es que nosotros entendemos, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, que nuestro Don Yeshua, Él resucitó el Shabbat en atardecer. ¿Por qué? Porque la Torah habla que al atardecer comienza el día. Al atardecer comienza el día. Entonces yo tengo esta pregunta:
¿Por qué sigues a doctrinas de hombres? ¿Por qué te dejas llevar por lo que las personas dicen cuando la Torah habla algo diferente? Estudiemos la escritura, analicemos la escritura, y si esto es así, pues así hay que hacerlo, y si no es así, y si lo que nos están enseñando donde estamos es doctrina de hombre, es mejor irnos a buscar otro lugar donde en verdad se busque la verdad, donde se escudriñe la palabra del Eterno, y donde se luche por cuidar lo que el Eterno nos ha entregado. Entonces estaríamos celebrando. Para los que dicen que nacieron en Pentecostés, yo creo que tú tendrías que celebrar esta fiesta también, porque es para ti también. Pentecostés sería el 28 de mayo. ¿Okay? Entonces, que el Eterno te bendiga, te guarde, te proteja de todo peligro, y recuerda estos pasajes, estúdialos, escudriñalos. Busca la verdad y síguela. Dile al Padre Eterno que te guíe por el buen camino. Como dijo Jeremías, parados en los caminos, preguntad por la senda antigua y volved a ella. Había muchos caminos en el tiempo de Israel, muchas doctrinas, muchas sectas, proclamando que eran la verdad. Al igual que hoy, muchas sectas celebrando las fiestas paganas y siguiendo un calendario de hombre. Porque déjame decirte que el calendario del Padre Eterno, no hay ni un capítulo en la Torah ni en el Nuevo Testamento que diga que ha sido anulado. No hay ni un versículo de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Si tú dices que eres hijo del Eterno, del hijo de Elohim, sigue los calendarios de los hombres paganos, esos que lo crearon, que actualmente se usa, grecorromano, Gregorio y Juliano. ¿Por qué celebra lo que ellos establecieron en su calendario? Las fiestas paganas de Babilonia, como la Navidad, Año Nuevo, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad. No sabes cuánta oscuridad hay en cada fiesta que ellos proclamaron, cuánta idolatría y cuántas orgías. No nos vayamos tan lejos. El amor y la amistad, el día de San Valentín, en honor al sacerdote Valentín, que le enviaba cartas de amor a los soldados romanos, y les enviaba cartas de amor y los invitaba a que cuando regresaran a las fiestas, que regresaran, y ellos les preparaban fiestas de orgías y hacían unos juegos extraños que si a uno de ellos le caía y se apuntaba en dirección hacia un animal, esa persona tenía que ir a tener perversidades con esas cosas. Imagínate, y tú celebrando el amor de la amistad, teniendo 364 días del año para demostrarle el amor y la amistad a tus seres queridos, y luego celebrando esas fiestas. Pero si te dan las fiestas del Eterno, rehusas a celebrarlas. ¿Por qué? Si el Eterno dijo que era su pacto perfecto, ¿quién somos nosotros para anular sus fiestas? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Absolutamente nadie somos nosotros. Solo el Eterno es el único que puede decir. Y Él dice su palabra. Si el Eterno quisiera quitar algo, eso lo daría saber primero a sus profetas, en lo cual no hay ningún registro que diga que los mandamientos han sido anulados, ni sus fiestas. No me digas que lo que dice Colosenses 2, que dice que nadie te juzga por comida, ni bebida, ni fiesta, ni luna nueva. Pues yo te hago esta pregunta: ¿cuántas veces tú celebras luna nueva? ¿Cuántas veces tú celebras las fiestas del Eterno, los días de reposo? Nunca. Entonces ese texto no es para ti, es para aquellos los que celebramos la luna nueva, las fiestas del Eterno y los días de reposo. Que el Eterno te bendiga.